Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio. Empezamos la semana pasada y en este capítulo 9 de la carta de Pablo a los Romanos estamos viendo el tema de la elección de Israel. Y el miércoles apenas avanzamos hasta el versículo 3 y no lo terminamos, pero hoy vamos a continuar con este versículo número 3. Y estábamos viendo que Pablo les está hablando a los judíos en esta carta, en el versículo 1, él dice que está hablando verdad y que no está mintiendo y que lo hace con su conciencia y que el Espíritu Santo le da testimonio. Y lo que él está diciéndoles a ellos, o por lo cual les está hablando, y él dice que está diciendo la verdad, es que él tenía una gran tristeza, dice, y un continuo dolor en su corazón. Y vimos por qué era esto. Básicamente los israelitas estaban pensando que Pablo era enemigo de ellos y que los odiaba y que estaba haciendo muchas cosas fuera de la ley y que ellos creían que Pablo no tenía ninguna consideración para con ellos. Pero ellos no estaban totalmente, ¿cómo se llama? No entendían lo que Pablo estaba haciendo. Y Pablo es eso lo que les va a aclarar acá. Y vimos esta gráfica, ¿se recuerdan? De cómo, de acuerdo con Isaías y lo que el Señor hizo cuando entró la primera vez al templo y que le dieron los rollos a leer, vimos que los judíos, los israelitas, únicamente lograban visualizar la segunda venida de Cristo, que está en el capítulo 61 de Isaías, pero ellos no vieron la primera venida y solo lograron ver la segunda venida, y mucho menos que se hayan dado cuenta del aspecto de la iglesia, porque en el Antiguo Testamento casi no hay nada escrito con relación a la iglesia. Entonces nos tocaba ver este comentario de Isaías cabalmente, Isaías 9, versículo 6 y el versículo 7. Y dice así el profeta: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo que está diciendo este versículo 6, o lo que está anunciando, es el nacimiento del Mesías. Y él nació en la época en esos días en que Pablo les está hablando a los judíos, pues ya había muerto para entonces, pero él había nacido en esos años, y ellos nunca lo asociaron que ese niño que había nacido en Belén llenaba el cumplimiento de muchas profecías de diferentes profetas en relación a la venida de él. Y aunque ellos conocían Isaías 9:6, no lo asociaron. Luego en el 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Entonces en el 6 habla del nacimiento y en el 7 está hablando del reino del Señor.
ese reino que se va a llevar a cabo hasta en su segunda venida. Entonces, el profeta lo anuncia claramente, sin embargo, debido a que los judíos no pudieron comprender la escritura, no lo entendieron. Y aquí está de nuevo el resumen. El versículo 6 habla del nacimiento del Mesías y el versículo 7 habla de su reino, pero no se da ningún indicio de que estos dos eventos están separados por cientos de años. La verdad es, hermanos, que yo estaba pensando, y cuando el profeta anuncia estos dos acontecimientos en Isaías 9, al día de hoy ya llevamos más de 2700 años y el versículo 7 todavía no se ha cumplido. El versículo 6 ya se cumplió hace 2000 años, pero el versículo 7 lleva 2700 años y todavía no se ha cumplido. Entonces creo que de alguna manera podría uno justificar a los judíos de que no se hubieran percatado de esto por la cantidad de años que han transcurrido y que ellos esperaban. Recordemos que ellos esperaban que el reino se estableciera en el momento que el Señor estaba desarrollando su ministerio. Además, Miqueas 5:2 dice con respecto al Mesías que el Mesías tenía que nacer en Belén, y eso se estaba cumpliendo en esos días, se había cumplido ya en esos días, y nuevamente los judíos no se daban cuenta. Y él tiene que gobernar en Israel, eso no se ha cumplido. Entonces solo se cumplió lo primero de su primera venida, o sea, su nacimiento en Belén. O sea, Miqueas, al igual que Isaías, profetizan los dos acontecimientos. Y aquí está el pasaje de Isaías 61, 1, 2, que también hablan de los dos acontecimientos. Y eso lo podemos comparar con Lucas 4, 18 al 19, y lo vamos a ver en un momentito. El Señor Jesús sabía dónde detener la lectura, o sea, cuando él llegó al templo, a la sinagoga, me parece que fue, y le dieron los rollos para que leyera, él leyó Isaías 61, 1 y 2, pero no terminó el versículo 2, sino que lo dejó entrecortado. Y luego Isaías 61 tiene 11 versículos y él no leyó todo el capítulo 61, porque él dice, y esto se ha cumplido delante de ustedes. Dice, el Señor Jesús sabía dónde detener la lectura, porque él sabía cuál parte de este pasaje se cumpliría en su primera venida. El día del juicio espera para la segunda venida. O sea, él solo anunció versículo 1 y 2 que tenían que ver con su ministerio ahí en Israel, los milagros que él hizo. Pero desde el 3 al 11 tienen que ver con su segunda venida, por lo cual él no leyó esa parte, sino que enrolló los escritos y se los devolvió ahí a los que estaban en la sinagoga. Bueno, entonces versículo 3 nos dice, porque deseara yo mismo ser anatema. Hablando Pablo a la iglesia de Roma, dice que él deseara, él estaba deseando ser anatema. Todos sabemos que anatema quiere decir maldito. Dice, separado de Cristo por amor a mis hermanos. O sea, si vemos el contexto del versículo 1 y 2, que él tiene tristeza y entonces él está tan triste que él desea ser anatema y separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es un versículo bastante conflictivo y lo que está diciendo Pablo es bien serio, porque Pablo a estas alturas, él ya había sido justificado. Entonces, él bajo ningún punto de vista podía ser alguien maldito, porque había sido justificado de sus pecados. Además dice separado de Cristo, no podía ser separado de Cristo porque él mismo escribió en el capítulo 8 que vimos anteriormente, cuando él dice, nada nos separará del amor de Cristo. Entonces, no es que él se esté contradiciendo, sino que aquí hay como una hipérbole, una exageración de lo que él está diciendo, porque tampoco él podía ser separado de Cristo ni podía ser anatema. Y él desea estas dos cosas por la única razón de que él ama a sus hermanos los judíos.
y dice los que son mis parientes. Es tan grande su dolor por la incredulidad de los judíos y por el desagrado divino para con ellos, que él declara: desearía que yo mismo fuera maldito y separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis compatriotas según la carne. Y lo dice desde el fondo de su corazón. Él está siendo sincero, por eso él dice que habla verdad, que no está mintiendo. Él lo está diciendo con sinceridad. Es como si él dijera: desearía ser separado de Cristo por amor a otros, si esto fuera posible. Pero me doy cuenta que es imposible, lo que en cierto sentido aumenta mi pesar. O sea, parafraseando lo que él está diciendo, más o menos se entendería de esta manera. Esto nos hace recordar también las conmovedoras palabras de Moisés al interceder por su pueblo, que Moisés dice en Éxodo 32, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, Moisés está intercediendo por el mismo pueblo, y al ver la incredulidad de este pueblo y la rebeldía y la desobediencia, él le dice a Dios, hablando con Dios, le pide que perdone el pecado de ellos, y que si no se los perdona, que lo quite de su libro. Y eso también no era posible que sucediera con Moisés, pero tanto Pablo como Moisés coinciden en su sentimiento de amor hacia el pueblo de Israel. Lo que Pablo deseaba poder hacer es lo que Cristo realmente hizo. O sea, no sé si Pablo, al analizar lo que había pasado con el Señor, él toma esas acciones del Señor y quiere aplicárselas a él mismo, y por eso lo deja escrito así. El Señor Jesucristo dejó el cielo, según vemos 2 Corintios 8:9, y fue realmente al infierno y fue hecho objeto de maldición por nosotros. Eso está en Gálatas 3:13. Él fue separado de Dios, está en Mateo 27:46. Y él fue castigado por Dios, Isaías 53:5, 6 y 10, lo cual es la esencia misma del infierno, que podemos ver en Mateo 25:41, 46 y 2 Tesalonicenses 1, del 8 al 9. O sea, él hizo todo esto para que nosotros pudiésemos ser salvos. O sea, el sentimiento del Señor, que ese es el caso típico, el original, él hizo esto, y Pablo está tratando de imitar lo que el Señor hizo. Y el Señor lo hizo no solo por los judíos, sino que lo hizo por judíos y por gentiles. La única manera en que Pablo podía hacer semejante declaración era porque su corazón estaba lleno del amor de Cristo, precisamente del amor que causó que Cristo fuera anatema para que nosotros fuéramos salvos. Si ustedes ven, en las palabras de Pablo hay mucho de las acciones del Señor, y Pablo está siendo sincero. O sea, él no está fingiendo, no está mintiendo, sino que está diciendo lo que realmente está sintiendo. O sea, era tanto el amor de Pablo por su nación que él, si fuera posible, hubiera preferido ser anatema y ser separado del Señor con tal de que el pueblo de Israel se salvara. Pero eso no podía ser, porque hay muchas razones. O sea, y Pablo mismo es el que nos está dando los puntos doctrinales. Estamos viendo y hemos visto ya en bastantes textos lo que es la predestinación, lo que es la elección, cómo Dios ha escogido a los suyos, cómo él manifiesta su soberanía, haciendo con unas personas de una forma y con otras personas de otra forma, porque él es soberano, él es Dios, él puede hacer eso. Pero aquí estamos viendo que Pablo, no es que se le haya olvidado eso, sino que realmente el amor de Pablo por su nación era muy grande. Y aquí está lo que decía Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Todo esto lo hizo el Señor, lo que dice Lucas 4:18, lo hizo el Señor en cumplimiento de Isaías 61:1. Luego, cuando pasamos al versículo 2, está en Lucas 4:19. Dice, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí se detuvo. Él no siguió leyendo. Lo que seguía en la lectura era,
y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y desde el versículo 3 hasta el 11 correspondían a la lectura de este capítulo 61 de Isaías. Sin embargo, en Lucas 4, el Señor, estando en la sinagoga, solo mencionó hasta el versículo número 2 y se detuvo. Entonces, sigamos viendo el versículo número 4 de este capítulo número 9 y veamos qué es lo que nos dice Pablo. Y dice 9:4. Y aquí va a mencionar varios ventajas. Lo vimos el miércoles, las ventajas que tenían los judíos. Dice que son israelitas. Primero, que son israelitas. Esa es una ventaja del pueblo de Israel. De los cuales son, dice, israelitas son los descendientes de Jacob. Este punto es bien interesante, hermanos, y esto nos explica. Yo no sé si ustedes por algún tiempo pensaron por qué cuando el Señor en Juan 8 les dice a los fariseos, cuando ellos dicen que son descendientes de Abraham, y el Señor les dice que ellos no son descendientes de Abraham, sino que el padre de ellos es Satanás. Yo no sé si alguna vez usted se puso a pensar por qué el Señor les dijo en esa ocasión a ellos que ellos no eran descendientes de Abraham, si realmente en lo físico ellos descendían de Abraham. Pero aquí hay algunas verdades importantes que tenemos que tomarlas en cuenta y retener la información, porque esto nos va a explicar muchos aspectos del ministerio del Señor y que alguna gente también, igual que nosotros en un momento dado, no lo entendíamos. Dice, son los descendientes de Jacob. Los israelitas son los descendientes de Jacob. Era un título de honor. Jacob, quien luchó con Dios hasta que lo bendijera, no le dejó ir, y cuyo nombre fue cambiado a Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. Es necesario tener siempre en mente que una ventaja, aquí se los puse en rojo, una ventaja no es necesariamente una virtud. O sea, los judíos tienen varias ventajas. Ya Pablo aquí nos dijo que la primera era ser israelitas. Eso era una ventaja, pero eso no es una virtud. Y que un privilegio no es un mérito. Entonces, ellos tenían ventajas y tenían privilegios, pero eso no quería decir que tuvieran virtudes o que tuvieran méritos. De hecho, cuando Israel, a despecho de las muchas y especiales ventajas recibidas, le da la espalda al Señor, estas mismas ventajas terminan aumentando el castigo de Israel. Eso lo vamos a ver en el capítulo 9, versículos del 30 al 32. Aquí vemos el hilo a toda esta enseñanza, porque si nos perdemos, no vamos a comprender los versículos siguientes. Entonces dice que también son la adopción. O sea, ya van dos ventajas. La segunda es la adopción. La tercera, la gloria. La cuarta, el pacto. La quinta, la promulgación de la ley. La sexta, el culto. Y la séptima, las promesas. O sea, en resumen, los israelitas tenían 7 ventajas, que son las que está mencionando Pablo acá. O sea, el ser israelita, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pero hay otras ventajas. Ya habíamos mencionado una días pasados, y dijimos que a Israel se le confió la palabra de Dios. Ellos eran los guardianes de la palabra de Dios. Esa era una gran ventaja para el pueblo de Israel. De todo esto, de estas 7 y de esta que mencionábamos de ser los garantes de la palabra de Dios, no se le dio a ninguna otra nación. No se le dio a los egipcios, no se le dio a los babilonios, no se le dio a los griegos, no se le dio a los romanos, a ninguna nación, solo a Israel. Por eso es que hablamos que son ventajas. Y estas eran ventajas que ellos tenían, sin embargo, no las supieron aprovechar. O sea, lo que quiere decir es que uno puede tener todas las bendiciones de Dios y finalmente no disfrutar de ellas por incredulidad. Pablo identifica a sus hermanos y parientes según la carne como israelitas.
aquellos que descienden de Jacob, cuyo otro nombre era Israel, Génesis 32-38. Por definición, un judío de raza es uno que puede decir, mis padres antiguos son Abraham, Isaac y Jacob. Póngale atención a esto. Un verdadero judío, de acuerdo con la Biblia, de acuerdo con las promesas de Dios, un verdadero judío es alguien que puede decir y aseverar y estar seguro de que sus padres son Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que quedan fuera de ser judíos, como Dios los ve, a Ismael. ¿Se recuerdan? Ismael fue un medio hermano de Isaac. Entonces el judío quería que su padre es Ismael, no es judío. Por lo menos para el asunto de las ventajas que Dios le está dando al pueblo de Israel y las bendiciones que le está dando al pueblo de Israel. Igual podríamos decir de Esaú. Aquí solo se menciona a Jacob, no se menciona a Esaú. O sea, tanto Ismael como Esaú, aunque descienden de Abraham, no pueden decir, en el caso de Ismael, no puede decir que su padre es Jacob, porque es imposible, porque Jacob sería como un sobrino de Ismael. Y en el caso de Esaú, Esaú no podía decir que Jacob era su padre, porque Esaú era hermano de Jacob. Entonces solo es para ciertas personas en línea de descendencia que vengan directamente de Abraham, Isaac y Jacob. Lo vamos a ver más adelante en una gráfica para que lo comprendamos mejor. Los que no pueden decir esto son gentiles. Los judíos y gentiles que han creído en Cristo durante la presente edad son miembros de un organismo único de Dios, la iglesia. Nosotros no podemos decir que somos israelitas. No somos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. No podemos decir que nuestros padres son Abraham, Isaac y Jacob, porque solo los que son descendientes de ellos son israelitas. Nosotros somos un organismo totalmente diferente. Nosotros somos la iglesia. Recuerden que la Biblia separa a judíos, a gentiles y a la iglesia. Entonces nosotros somos la iglesia, y eso lo podemos ver en 1 Corintios 10:32 y 1 Corintios 12:12 y 13. De los cuales son, dice, Pablo quería que los judíos supieran lo que les pertenecía. Eso es lo que Pablo quería que los judíos supieran. Dios les había dado tanto. Ellos eran una nación especial. Eran una nación bendecida por Dios de una manera singular, según lo vemos en Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. A este pueblo escogido, o sea, Israel, pertenecían numerosos beneficios y bendiciones y privilegios y ventajas. Mire todo lo que se perdieron ellos. Tenían beneficios, bendiciones, privilegios y ventajas. A ninguna otra nación bajo el cielo fue dado tanto por la mano de Dios, excepto a Israel. Uno de los beneficios y ventajas dados a Israel ya fue mencionado por Pablo en Romanos 3, 1 y 2, que dice que Dios encomendó y confió su palabra a este pueblo. O sea, esta podríamos decir como la octava ventaja, pero ya en el capítulo 3 habíamos visto que Dios había encomendado y confiado su palabra al pueblo de Israel, no a ningún otro pueblo. Además, Dios les dio, primero, a Israel pertenecía la adopción. ¿Qué queremos decir con esto? La nación de Israel tenía una relación única con Dios. Se les había dado el privilegio de la filiación con Dios. Ninguna otra nación sobre la tierra ha sido llamada por Dios
como mi hijo. Sin embargo, a Israel, el Señor Jehová dice en Éxodo 4, 22, 23, dice lo siguiente: Israel es mi hijo, mi primogénito, refiriéndose a la nación de Israel. Cuando Dios habló estas palabras registradas en Éxodo, Israel no era más que un puñado de esclavos en un país extranjero. O sea, ellos estaban recién saliendo de Egipto, estaban escapando de Egipto, y ya el Señor estaba diciendo que ellos eran su hijo, su primogénito, como nación, como Israel. O sea, ellos no eran más que un puñado de esclavos en un país extranjero. El problema era que Israel no honraba a su padre. Romanos 9:4 se refiere a la adopción nacional, o sea, la nación, como nación. Segundo, a Israel pertenecía la gloria. Esto se refiere a la manifestación visible de la presencia de Dios. Nadie más que Israel tuvo tantas manifestaciones de la gloria de Dios, las apariciones de Dios, como no se le dio a ninguna otra nación del mundo. Esta es la majestuosa presencia o manifestación de Dios en la cual Él, o sea, Dios, desciende para morar entre los hombres. Esto ha sido llamada la gloria de la Shekinah. Algunos le llaman Shekinah. La Biblia a menudo se refiere a ella como la gloria del Señor, la aparición del Señor. Esa es la gloria del Señor. La mayoría de estas manifestaciones tomaron la forma de luz, de fuego o nube, o bien una combinación de estos. De esta manera Dios se le aparecía al pueblo de Israel, o como un fuego, como una nube o como una luz. Aquí hay algunos ejemplos. Digamos en Génesis 15, 17, ahí se nos habla de un horno humeante y una antorcha de fuego. Esto le ocurrió a Abraham. En Éxodo 3, del 1 al 5, se habla de la zarza ardiente. Esto le ocurrió a Moisés. En Primera de Reyes 8, del 10 al 11, se habla de una nube, o sea, la gloria de Dios en el templo de Salomón. Y así podríamos seguir mencionando. Yo creo que hay como unas 15 o entre 15 o 20 manifestaciones de la gloria de Dios. Sin embargo, todas estas manifestaciones solo fueron para el pueblo de Israel. Esto nunca se le dio a ninguna otra nación. Dios nunca dio a conocer su presencia de una manera tan singular a ninguna otra nación. ¿Por qué? Porque ¿qué nación grande hay que tenga a Dios tan cercano a ellos? Es lo que dice Deuteronomio 4:7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga a Dios tan cercano a ellos? Solo Israel. Solo Israel, no hay otra nación. Tercero, a Israel pertenecían los pactos. Con ninguna otra nación el Señor hizo pactos. Y notemos el plural, no dice pacto, sino que dice pactos. A las otras naciones pertenecía solo un pacto, el pacto noético, en Génesis 9, del 8 al 17. Este pacto fue hecho entre Dios y todos los que descienden de Noé y sus hijos, que incluye a gente de todas las naciones, pero un solo pacto. Pero cuando hablamos de varios pactos, eso solo es con Israel. Dice, y él prometió la perpetuidad del ciclo del día y la noche, de las estaciones, etcétera, en este pacto noético. Eso está en Génesis 8, del 21 al 22. Todos los demás pactos pertenecen a Israel y pueden ser enumerados como sigue. Y vamos a ver los distintos pactos que Dios hizo con Israel. Por ejemplo, tenemos el pacto abrahámico de Génesis 15. Dios prometió que de Abraham procedería una gran nación que poseería la tierra prometida con ciertos límites definidos. Esto fue lo que el Señor prometió en este pacto a Abraham. Luego tenemos el pacto mosaico, que está en Éxodo 19. Cada uno tiene ahí sus citas bíblicas. El pacto mosaico es un pacto condicional, legal,
que demandaba de Israel obediencia a los mandamientos de Dios. Este es conocido también como el antiguo pacto. Y este era el pacto que Israel quebrantó, según vemos en Jeremías 31, 32. Pero notemos que estos pactos solo son dados a Israel. Y que este pacto, el único que vemos como un pacto condicional, pedía de Israel obediencia a los mandamientos de Dios. No se le pedía a Egipto, no se le pedía a Siria, a Babilonia, a Grecia, a Roma, no se le pedía obediencia de los mandamientos, porque este pacto fue hecho solamente con Israel. Luego está el pacto palestino, que lo encontramos en Deuteronomio capítulos 29 y 30. Este pacto hablaba de un recogimiento global de los judíos y que después de su dispersión volverían a poseer la tierra. Deuteronomio 29 y el 30. Entonces, a ninguna otra nación el Señor le hizo pacto prometiéndoles que los iba a reunir de nuevo en su nación. Sin embargo, a Israel sí le prometió, y hasta el día de hoy todavía no se ha terminado de cumplir este pacto, porque todavía falta que los judíos regresen a su tierra, que eso va a ser en el periodo del milenio. Hasta entonces se va a dar cumplimiento total a este pacto palestino. Luego tenemos el pacto davídico. Este pacto davídico que está en 2 Samuel 7, dice: este pacto prometía una casa eterna, o sea, una dinastía, un trono eterno, un reino eterno y una persona eterna que sería el rey, es decir, Cristo, el hijo de David. Nuevamente, a ninguna nación el Señor le prometió una casa eterna, una dinastía, un trono eterno, un reino eterno, a ninguno, solo a Israel. Luego tenemos el nuevo pacto, que lo encontramos en Jeremías 31, versículos 31 al 36. Este pacto hablaba de la regeneración. Ya todos sabemos qué es la regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento, es la resurrección espiritual y también la salvación nacional de Israel. Cuando la ley de Dios y el Espíritu de Dios sería puesto en los judíos. Eso lo vemos en Ezequiel 36, del 26 al 29. Y el Espíritu de Dios sería puesto en su pueblo, Ezequiel 36, 27, y Romanos 11, 26 al 27, se refiere a este pacto. Cuarto, a Israel le pertenecía la promulgación de la ley. Ninguna otra nación recibió la ley. Los mandamientos no fueron dados a los egipcios o a los babilonios o a los persas o a los romanos. Israel tuvo el privilegio de conocer la impresionante santidad de Dios como se revela en su santa ley, que lo dice Deuteronomio 4:8. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley? No hay. Solo Israel tiene esto, porque es uno de los beneficios y de las ventajas del pueblo de Israel. Quinto, a Israel pertenecía el culto a Dios. Esto incluía la adoración en el tabernáculo y en el templo, bajo un sacerdocio que fue instituido por Dios. Ninguna nación tuvo sacerdotes como los que Dios puso en Israel. La palabra culto se usa en Hebreos 9:1, 6 y 9, cuando se refiere al servicio sacerdotal en el tabernáculo de Dios. Las otras naciones eran ignorantes de Dios, y lo podemos ver en Juan 4, 22, 23. Pero a Israel fue dada la verdadera manera de adorar y acercarse a Dios, todo lo cual retrata bellamente la persona y la obra del Señor Jesucristo. O sea, a ninguna nación se le dijo que adoraran a Jehová, pero a Israel sí. Sexto, a Israel pertenecían las promesas. Estas promesas están contenidas en las grandes declaraciones de Dios de lo que él haría. Un ejemplo se encuentra en Isaías 41, 8 y 10, que dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí,
descendencia de Abraham, mi amigo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire qué promesa tan tremenda el Señor le está dando al pueblo de Israel. Las grandes y preciosas promesas de Dios a Israel incluían las promesas de la venida del Mesías, en quien la nación tenía puesta su esperanza. Eso lo podemos ver en Isaías 2, Isaías 7, Isaías 9, Isaías 11, Isaías 28, etcétera. Bueno, siguiendo. Ya en un momento les voy a mostrar la gráfica para que veamos en forma un poco más comprensible esto que venimos hablando de la descendencia de quienes son israelitas. Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? O sea, aquí menciona a los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob. ¿De quiénes son? Dice, o sea, de los israelitas. Y de los cuales, según la carne, aquí vamos a tener cuidado cuando mencionamos según la carne porque tiene dos acepciones, tiene dos explicaciones. Según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos a explicar más adelante cuando lleguemos a otro caso de la carne. Por ejemplo, si vemos en la parte de Jacob y de Esaú. Jacob es el hijo de la promesa. Esaú no es hijo de la promesa. Esaú es hijo de la carne. Si regresamos a Isaac e Ismael, Isaac es el hijo de la promesa, pero Ismael es el hijo de la carne. Ahora aquí se menciona de Cristo, el cual vino, dice, según la carne. Vino según la carne en otro sentido, no en este sentido como estamos explicando de Isaac y de Jacob. Y ahorita lo vamos a aclarar. Pablo también considera el legado humano de ser el pueblo escogido de Dios. Israel no solo nos dio los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, pero Jesús mismo vino de Israel. Todo este legado espiritual hace que la incredulidad de Israel sea aún más problemática. El versículo 5 es una de las afirmaciones más contundentes de la plena deidad de Cristo que se encuentra en la Biblia. Quien es realmente, Él es el Señor y el Dios, según Juan 20:28. Él es el gran Dios, Tito 2:13. Él es el Dios fuerte, todopoderoso, Isaías 9:6. Él es el Dios bendito, Romanos 9:5. Él es el Dios eterno, Juan 1:1. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado y aquí hay una advertencia que debemos de considerarla muy seriamente. Nunca hagamos a Jesucristo menos que Dios. Nunca lo hagamos, como lo hacen los testigos de Jehová y lo hacen otros cultos falsos. Por ejemplo, el liberalismo religioso también ha negado la deidad de Cristo, enfatizando su humanidad como nuestro gran maestro, no como el Mesías, no como Dios, sino que el gran maestro, como el ejemplo perfecto, como el profeta importante, etcétera, etcétera. Pero aquí aparecen los testigos de Jehová, que si usted habla con ellos, para ellos Jesucristo no es Dios. Y usted trate de hablar con ellos de este tema y va a ver que ellos van a estar totalmente cerrados a reconocer que Jesucristo es Dios, porque ellos solo lo ven como un profeta. Lo que Pablo ha estado diciendo, entonces, puede resumirse como sigue. Me da profunda pena que a pesar de todas las notables ventajas que Dios ha otorgado a Israel, ella no haya respondido como corresponde. Aquí resumimos los versículos 1, 2, 3 y 4. Cuando Pablo dice en el 1 que habla verdad, que no habla mentira y que tiene profundo dolor en su corazón, este pensamiento es, digamos, el resumen de todo eso. Me da profunda pena que a pesar de todas las notables ventajas que Dios ha otorgado a Israel, ella, o sea, Israel, no haya respondido
como corresponde. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque acusaban a Pablo y decían, bueno, entonces Dios falló, su palabra no es verdadera porque Dios falló. Entonces dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Y es que ellos no entienden lo de las descendencias, que aquí Pablo lo va a remarcar. Y dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí esto les ha de haber golpeado fuertemente a los judíos, y era por lo cual decían que Pablo era enemigo de ellos y que Pablo los odiaba. Pero aquí está Pablo diciendo una verdad, pero importantísima. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y vamos a verlo en la gráfica, ¿por qué no son israelitas? Pablo piensa en alguien que mira a Israel y dice, la palabra de Dios les falló. Dios no cumplió su promesa para ellos porque no vieron a su Mesías y ahora parecen maldecidos. ¿Cómo sé que él vendrá por mí? Pablo contesta a la pregunta afirmando que la palabra de Dios no falló. Él lo aclara y lo explica. ¿Cómo se puede explicar esta reacción negativa? Además, ¿significa esto que Dios ha rechazado totalmente a Israel? Las respuestas a estas preguntas vienen en los versículos que siguen. En realidad hay un sentido en que puede decirse que se contestan en todo el argumento que va desde el versículo 6 que estamos viendo ahorita hasta el capítulo 11, versículo 36. Ahí está la respuesta a todo esto. O sea, Pablo se tomó el tiempo para explicar detalladamente cada una de esas preguntas que se planteaban y que los judíos no entendían en su momento. El apóstol pasa a explicar que aunque maravillosa promesa se había hecho a Israel, versículo 4, dicha promesa nunca fue dada con la intención de que se cumpliera en toda la nación, sino solamente en el verdadero Israel, solamente en el verdadero Israel. La promesa del pacto no estaba destinada a cumplirse en todos los descendientes de Abraham o de Israel, sino solamente en los corazones y vidas de aquellos que por gracia de Dios, pusieran su confianza en él y se esforzasen en obedecer su voluntad por gratitud. Y aquí están toda esta serie de citas bíblicas que ustedes las pueden ver posteriormente. Cuando Pablo escribió a los romanos, la mayoría de los judíos estaba rechazando a Cristo. ¿Se recuerdan? Esto todos lo sabemos. Y estaban rechazando el evangelio. Ellos no creían en el evangelio. De hecho, hasta el día de hoy, los judíos judaizantes no ven el Nuevo Testamento como palabra de Dios. No asumen, no le dan el valor que tiene la palabra de Dios, que haya sido inspirada por el Espíritu de Dios, sino que ellos se quedan solamente con el Antiguo Testamento. Entonces, para ellos el evangelio no tiene ningún valor. El evangelio que Pablo predicaba dejaba muy en claro que los que rechazaban a Cristo estaban condenados y perdidos por la eternidad. Y esto incluye a los judíos incrédulos. O sea, aunque el Señor dio promesas, no es para todos ni son incondicionales. El evangelio estaba llegando a más y más naciones gentiles. Versículo 7 dice, ni por ser descendientes, mire cómo lo dice claro Pablo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Aquí dice no son israelitas, aquí dice no son todos hijos, sino dice en Isaac te será llamada descendencia. No dice en Ismael, dice en Isaac te será llamada descendencia. Isaac fue la verdadera simiente, no Ismael. Del mismo modo lo fue Jacob, no Esaú. Ismael y los hijos de Cetura no tenían parte ni arte en este nacimiento por promesa, a pesar de ser tan hijos de Abraham como lo era Isaac. Esta sola consideración destruyó la base de las pretensiones de los israelitas
que proclamaban orgullosamente: simiente de Abraham somos. Nuestro padre es Abraham, según Juan 8, 33, 39. Mire qué confundidos estaban los judíos del tiempo de Jesús y de Pablo, porque Pablo está diciendo aquí que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los que descienden de Abraham son hijos de la promesa, sino que solamente la simiente de Abraham es Isaac y no Ismael ni Cetura. Los judíos pensaban que todos los que procedían de Abraham eran bendecidos y eran recipientes de las promesas. Eso creían ellos. Ellos pensaban equivocadamente que todos los que descendían de Israel eran el verdadero Israel. Ellos fallaron en darse cuenta de que un verdadero judío debía tener 4 padres. Oiga, un verdadero judío debía tener 4 padres. Primero, Abraham. Segundo, Isaac. Tercero, Jacob. Y por supuesto, Dios. 4 padres. Si comparamos a los ismaelitas, que son los árabes de hoy, que pueden reclamar a Abraham como su padre, ellos, si son ismaelitas, ellos no proceden de Isaac, ¿verdad? Obviamente. Igual Esaú. Así es, aquí está. Comparemos también los descendientes de Esaú, que son los edomitas, que pueden reclamar a ambos, a Abraham y a Isaac, pero no a Jacob. Tiene que ser Abraham, Isaac, Jacob y Dios, o mejor dicho, Dios, Abraham, Isaac y Jacob. Si alguno de ellos falta, no son hijos de la promesa, no son judíos descendientes de Abraham, ni son verdaderos israelitas. Al comparar los incrédulos judíos de los días de Cristo, que reclamaban a Abraham, Isaac y Jacob, los 3, como sus padres, pero el problema es que Dios no era su padre. Al más importante lo dejaron fuera. Dios no era el padre de ellos. Reclamaban que Abraham, Isaac y Jacob sí eran sus padres, eran 3. Pero desafortunadamente el más importante no era su padre. Y eso lo encontramos en Juan 8:42. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, quiere decir que Dios no era su padre. Porque el Señor les está diciendo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Entonces ahí descartó a todos esos judíos, porque aunque ellos decían que sí descendían de Abraham, Isaac y Jacob, Dios no era el padre de ellos. ¿Por qué? Porque odiaban a Jesús. Porque si fuera su padre, ciertamente lo amarían. Dice: porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Se necesitan a los 4 para calificar como verdaderos judíos: Abraham, Isaac, Jacob y Dios, nuevamente. Ismael representa a los hijos según la carne. Ismael representa a los hijos según la carne. Entonces veamos el versículo, creo que aquí hay un comentario antes de llegar al versículo 8. Entonces el 8 dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Aquí está el uso diferente de la carne, porque aquí se está refiriendo a los hijos que vienen de Dios, de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces los que no vienen de estos son hijos según la carne. Los que son hijos según la carne, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Solo los que descienden del hijo de la promesa, entiéndase, Isaac y Jacob, no Esaú. El beneficio más grande es guardado para el final. La persona más importante que jamás ha nacido nació judío. Bueno, el beneficio más grande es guardado para el final. La persona más importante que jamás ha nacido nació judío, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. Él es el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5. La salvación viene de los judíos. Juan 4. Porque el Salvador viene de los judíos y fuera de él no hay salvación. Hechos 4. En cuanto a su humanidad, él es un israelita, según la carne. En cuanto a su deidad,
Él es Dios sobre todas las cosas, totalmente soberano, bendito por los siglos. Romanos 9:5. Ismael era un hijo de la carne, no un hijo de la promesa. Isaac era el hijo de la promesa, según Galatas 4:22, 23 y 28. El nacimiento de Ismael fue natural, Génesis 16. No sucedió porque Abraham escuchara a Dios, sino porque escuchó a Sara, su esposa. Fue el intento carnal de ayudar a Dios a cumplir su promesa. El resultado fue Ismael, el hijo de la carne. El nacimiento de Isaac fue sobrenatural, Génesis 18:14. Fue un nacimiento milagroso. Dios lo hizo. Dios cumplió su promesa de una manera notable. Isaac fue el hijo de la promesa. El punto que Pablo estaba haciendo es este. Abraham tuvo 8 hijos. Usted sabía que Abraham tuvo 8 hijos, ¿verdad? No solo tuvo a Isaac y no solo a Ismael, tuvo 8 hijos. Pero solo uno de esos 8 de estos hijos participó de las promesas del pacto. Solo uno participó de las promesas del pacto y llegó a formar parte del linaje escogido, linaje escogido, que llegaría a ser una gran nación y de la cual vendría el Mesías. Y estamos hablando de Isaac. Isaac fue incluido. Ismael y los otros 6 quedaron excluidos. Entonces veamos la gráfica que yo les venía hablando. Aquí tenemos a Abraham. Abraham tuvo 3 mujeres, Sara, Agar y Sétura. De Sara nació Isaac, el hijo de la promesa. Ismael nació de Agar, no fue hijo de la promesa. De Sétura tuvo 6 hijos, Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suba. Ninguno de estos 6 estaban dentro del plan de la promesa de Dios. Entonces, el único que calificó fue Isaac. De ahí, estos 6 más Ismael 7 quedaron fuera, son hijos de la carne. No eran para ellos las promesas, por lo menos hasta parte del Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento va a cambiar mucho la situación porque hay un cambio de dispensación. Bueno, siguiendo el versículo número 9 nos dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No dice Agar, no dice Sétura, dice Sara. Es categórica la palabra de Dios. Es que hay que entenderlo en este sentido, hay que entenderlo literal, hermano. No tenemos por qué decir, pero si Ismael también es hijo de Abraham, pero si los 6 hijos de Sétura también son hijos de Abraham, también para ellos son la promesa. Para Dios no es así la promesa. Para Dios funciona a quien Él eligió, a quien Él escogió. Dios no escogió ni eligió a Ismael ni a los 6 hijos de Sétura. Escogió solamente a Isaac. El apóstol Pablo hizo una distinción clara entre los elegidos y los no elegidos. ¿Por qué Dios escogió solamente a Isaac? Porque Dios es soberano. ¿Quién le va a decir a Dios que no haga lo que él desea? ¿Por qué no eligió a Ismael? Porque no le dio la gana a Dios. No le plujo a Dios escoger a Ismael ni a los otros 6. Dice entre los elegidos y los no elegidos en la nación de Israel. Los hijos según la carne no eran hijos de Dios. Miren, estamos hablando de 7 hijos de Abraham. No eran hijos de Dios. Pablo demuestra que el ser solamente un descendiente de Abraham no salva a nadie. Claro, ¿eh? Pablo demuestra que el ser solamente un descendiente de Abraham no salva. Por ejemplo, Ismael era tanto el hijo de Abraham como lo era Isaac, pero Ismael era un hijo según la carne e Isaac era un hijo según la promesa. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Uno era el heredero del pacto de salvación de Dios, heredero del pacto de salvación de Dios, y el otro no lo era. Isaac representa a los hijos según la promesa e Ismael representa a los hijos según la carne. Muy bien, hermanos, ya no me da tiempo de terminar. Nos vamos a quedar en el versículo
9 y voy a explicar esta parte de la línea del pacto en la siguiente semana, porque se me acabó el tiempo. Quizás hay un poquito de confusión en todo esto que vimos esta noche. Yo traté de hacerlo lo más claro posible y tomándome el tiempo, pero si usted tiene dudas, si tiene alguna pregunta, alguna aclaración, un comentario, por favor puede encender su micrófono y puede hacerlo en este momento. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.